Lástima que está muerto por Margarita Mainé, capítulo 1. Esa mañana el cementerio estaba helado. El invierno no había empezado, pero todo el frío de Buenos Aires parecía estar en la Recoleta. Era la primera vez que entraba. Algunos domingos había pasado por la puerta con mi abuela cuando salíamos a pasear y me compraba enormes cucuruchos de chocolate y frutilla. ¿Qué hay detrás de ese paradón? Le preguntaba una vez y con una carcajada me respondió que allí estaría ella muy pronto. Es el cementerio, dijo cerrando el chiste. Ya sabía el significado de esa palabra y no me causó gracia, pero me quedé callado. El humor de mi abuela era prueba de muerte. Después de ese día, cuando pasaba por allí, miraba al paredón esperando que algún fantasma de sonrisa maquiavélica se asomara para llevarme. ¿Qué estoy haciendo?, me preguntaba cuando golpeé la puerta de la oficina y me atendió una señora. Quería buscar a alguien en los archivos. ¿Es posible?, dije tibuteando. Sí, me respondió ella y me hizo pasar. Los archivos, a pesar de la computación, aún consistían en unos enormes libracos llenos de tierra y escritos a mano, con una letra dibujada como las de un cuaderno de caligrafía. ¿Buscas un familiar?, me dijo la mujer tratando de ser simpática. No, le contesté, y me quedé bien callado para que se diera cuenta de que no iba a hablar más. Ya bastante disparatado me parecía lo que estaba haciendo para tener que explicarlo. Empecé a buscar entre los libracos el que correspondía a su muerte, 1979. Están bien ordenados, así que no me resultó difícil. La fecha la sabía tan bien como la de mi nacimiento. Enseguida encontré el nombre y sentí un sobresalto al ver mi apellido en esas letras dibujadas con tinta negra. Pedro Bayardo. Falleció el 14 de octubre de 1979. Busqué lápiz y papel en la mochila. Capítulo 2. Aburridísimo en la clase de geografía, escribí mi nombre en el banco y me quedé mirándolo. ¿Sería yo Damián Bayardo? No sé cuándo empezó esto de sospechar del pasado. Desde que tengo memoria recuerdo a mamá escapando del baño cada vez que le preguntaba algo sobre mi nacimiento. Para sacarse encima a mamá, no hay nada mejor que preguntarle cosas comprometidas. Sexo, sida, muerte y mi nacimiento son temas que le despiertan inmediatamente las ganas de hacer pis. En el colegio con Suárez, el profesor de historia, hablamos del tema de los desaparecidos durante la dictadura militar de 1976. Las historias de cada una de aquellas personas nos golpearon a todos. Algunos conocían lo sucedido porque sus padres les habían hablado de eso en esos tiempos, pensando que así no se repetiría. Otros, entre los cuales me incluyo, no sabíamos nada. Nadie nos había contado aquellas cosas oscuras. Uno de los chicos dijo que algunos padres quieren mantener en una burbuja, sin que te enteres de nada malo. Mis padres hubieran estado de acuerdo con esa idea. Pero lo malo está allí, y en algún momento la burbuja explota, dijo Suárez, y parecía que hablaba por experiencia propia. Varias clases le dedicamos a este tema, y en medio de una charla un compañero dijo: ¿se dan cuenta de que nosotros somos de la generación nacida en esos años? ¿Se dan cuenta de que cualquiera de nosotros puede ser un hijo usurpado? El silencio invadió el aula. Todos sentimos un viento frío, como si de pronto nos sorprendiera el invierno en pleno abril. Suárez se dio cuenta de que el tema se le estaba escapando de las manos. No digas eso. No creo que ninguno de ustedes pueda sospechar semejante cosa de sus padres. Esto lo trabajamos para que lo sepan, no para que empiecen a perseguirse con eso, dijo el profesor, pero sus palabras no pudieron callarnos en el recreo. Cuando sonó el timbre nos juntamos en el patio para seguir debatiendo. Al rato discutía acaloradamente con Fernando. Basta, viejo, vos estás loco. ¿Cómo podés decir algo así? ¿Vos crees que tus hijos te pueden ocultar algo tan gordo?, le dije, y me di cuenta de que el tema me molestaba especialmente. ¿Sería parecido a mi historia? Hasta ese momento eran hechos sueltos, pero esa tarde los até, armé un enorme paquete y me los vendí a mí mismo. Algo extraño pasaba con la fecha de mi nacimiento, porque a nadie le gustaba recordarlo. Así fue que se me ocurrió que era adoptado, en el peor de los casos, niño usurpado. Me rehusó semejante pensamiento. Mis padres eran gente buena. Me pareció horrible de mi parte sospechar de que fueran capaces de mentir y engañarme tanto. Pero adoptado, quizás. Podría ser. Tanto misterio en torno a mi nacimiento no me dejaba mucho lugar para la duda. Sos la cara de tu papá, me decía mi abuela, pero quizás eran estrategias de disimulo instaladas en la familia. Mamá, ¿cómo era cuando nací?, le pregunté esa noche mientras ella cocinaba. Lindo, gordito, dijo, y debo reconocer que no le tembló la voz. ¿Lloraba mucho? No, solo de noche, no te gustaba la oscuridad, me dijo, y ella enfiló hacia el baño. Mamá, dije susurrando, no quiero que te escapes, pero ¿no te gusta hablar de mi nacimiento? No es eso, dijo, y ahora sí la voz le temblaba. En ese instante, la llave de papá entró en la cerradura, y ella corrió a recibirlo, demasiado contenta de verlo. Otro día le pedí a mi abuela que me hablara de mis primeros meses de vida. Ocurrió lo mismo, eras precioso. Eso sí, llorabas toda la noche y tu pobre madre no podía dormir. Mi papá la ayudaba.
El mismo silencio de mi madre cosió la boca de mi abuela, que enseguida se fue al baño. Parece que eran tácticas de la familia. Investigando busqué los álbumes familiares que en casa estaban guardados en unas cajas de cartón en el estante más alto del placar de mamá. Nunca nadie los miraba. Claro que para eso tuve que esperar uno de los milagrosos días en que mamá y papá salen solos y la casa queda para mí. Saqué del mueble una caja llena de polvo y encontré unos míseros retratos de un bebé morrudo y caretón. Era yo. No había dudas. Tiene unas enormes orejas apartadas por capricho de la cabeza, que hoy en día siguen haciendo mi tema de cargadas. Había pocas fotos, unas en brazos de mi mamá, que parecía tener triste la mirada, algunas con la abuela, pero de mi papá ni rastros. Recién aparecía conmigo en una foto, pero yo tenía del delantal a cuadritos de jardín de infantes. Pensé que quizás no era el hijo de mi papá. Se me ocurrió creer que era de esos hijos de madre soltera y que mis padres se casaron cuando yo iba al jardín. En esa noche no pude dormir. Necesitaba saber la verdad, pero temía preguntarla. Al día siguiente me desperté de pésimo humor y durante el desayuno no dije ni una palabra. Papá, escudado atrás de su diario, ni se daba cuenta, pero mi mamá perseguía mis estados de ánimo. ¿Te pasa algo?, preguntó tímidamente. Sí, le dije bufando. Entonces papá hizo algo maravilloso. Ajó el diario que siempre le tapaba la cara y me miró con una ternura desconocida y me dijo: ¿Qué tenés, hijo? Sus palabras me sonaron la música de mi conjunto preferido. Él se interesaba por mí. Entonces pasó algo imprevisto. Me quedé absolutamente mudo durante un minuto y después le dije: Nada, viejo, no te preocupes. Después él se fue a trabajar al banco como siempre. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Moría por hacerle millones de preguntas, por contarle las dudas que me quitaban el sueño. Sin embargo, cuando lograba su atención, la desperdiciaba de ese modo. Me fui al colegio maldiciéndome, y en las clases de matemática no pude hacer ni una resta sencilla. Pero durante la clase de lengua se me ocurrió una buena idea. La profesora hablaba de la comunicación por escrito y cómo muchos hechos de la historia quedaron registrados en las cartas que escribieron los protagonistas. Entonces fue que se me ocurrió: quizás podría decir que por escrito aquellos que mi lengua se negaba a reproducir. Cuando llegaba a mi casa me encerré en el cuarto con papel y lápiz y empecé, sin saberlo, a transitar un camino empedrado.